Ya, comenzamos nuestra clase de día viernes 7 de mayo. Hoy día es la prueba del libro, por lo tanto vamos a hacer un análisis del libro El Guardián entre el Centeno para que les vaya súper bien. Por eso los invito a que tomen apuntes, porque estos apuntes les servirá para la parte también de desarrollo, alternativas y completación, que son 3 partes donde está formulada la prueba. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hacer el análisis, como dice ahí, con la idea de generar interpretaciones de sus lecturas complementarias para que nos demos cuenta por qué nosotros leemos estos libros, qué enseñanzas nos dejan, más que solamente leer el libro, hacer la prueba y que me den la nota, no. Tratar de profundizar por qué estos libros son interesantes de leer, qué en este caso temas nos va a entregar, qué interpretaciones como lectores podemos dar de estos tipos de lectura, etc. Para comenzar la clase, vamos a ver este pequeño video que habla sobre el tema central del libro que ustedes leyeron, que es El Guardián el Centeno, que es las problemáticas del adolescente, ¿cierto? Que surgen a la edad que tiene el protagonista, ¿cierto? Y que además nos presentan una interpretación, ¿cierto? Del mismo personaje, del contexto en que él se desarrolla en la historia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver la situación y un comentario de un adolescente, ¿ya? Para ver cómo es el ámbito y la introspección que vamos a hacer dentro de este personaje muy particular, ¿ya? De que es el del libro, ¿ya? Así que escuchen ahí. Ya. Vamos a darle un poquito de volumen ahí para que se escuche. Y ahí vamos a responder preguntas, que también nos sirven para participación y obtener ahí por décimas por participación. Escuchemos. Suena el despertador y todo se reinicia. Un día nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y se... Tío, ya eres mayorcito para hacer esto, o no eres pequeño para salir hasta tan tarde. Es cuando tienes que tomar las decisiones que van a encaminar tu vida. Las tienes que tomar mientras pasas por esta fase tan difícil. Tienes que aguantar con todo esto a diario. Cargar con una presión que ningún adulto puede llegar a entender por mucho que diga, yo también tuve vuestra edad. Los tiempos han cambiado. Antes podíais salir a relacionaros. Ahora si estás con tus amigos es con el móvil en la mano. Es una etapa en la que te tratan como un niño, pero ya no lo eres. Una etapa en la que tu opinión no importa, en la que parece que nuestras vidas es maravillosa porque somos jóvenes. ¿Cuántas veces he oído decir a mis padres, pero si esto lo estudié yo en la facultad, o de tu edad no tenía ni la mitad? Pero niños, ¿qué hacéis? ¿Estáis todo el día con el WhatsApp? Yo a vuestra edad estaba jugando todo el día con mis amigos. Personalmente no tengo experiencia de lo que viene después de esto, pero solo sé que ser adolescente es muy difícil y que nadie lo valora.
con lo que acabamos de ver, ya vamos a comentar lo siguiente. ¿Alguien me puede decir qué problemática alude el video ahí mostrado? ¿Qué situación problemática me muestra ahí? Sería la adolescencia. Ya, describen un poquito más. La adolescencia y los cambios constantes en los que uno experimenta, las emociones, confusión y también como la preocupación. Ya. Me levantó la mano también Catalina, dígame. Bueno, aparte de eso, igual la problemática podría ser cómo nos sentimos respecto a eso, porque decía que nos tratan como niños, pero ya no somos tan niños, porque en esta etapa estamos como al medio, entonces la gente no sabe cómo tratarnos igual, estamos entre que sí y que no. Podría ser ese también. Ya, muy bien, Catalina. Martín me dice por acá, Martín Pessoa, la incomprensión que hay hacia los adolescentes y la perspectiva que estos tienen de esto. Súper bien, muy bien redactado, excelente. De eso se trata. Y por último, ¿creen ustedes que la adolescencia es una etapa que marca toda nuestra vida? ¿Sí, no? Sí, Ya, Sí. ¿por qué, Catalina? porque aquí nos definimos como personas y nos marcan todas las cosas que nos pasan, entonces después nos define cómo vamos a hacer para toda nuestra vida, entonces yo creo que sí nos marca. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Para Yo creo que Yo, continuar. porque Dígame, siento Sara. como que estamos en una burbuja y cuando vamos creciendo vamos cachando que el mundo no es tan como era y eso pega como un golpe fuerte y uno va cachando cómo es el mundo en realidad. Más que en Súper esta. bien. Muy bien, excelente. Catalina dice por acá, sí, porque en el momento en donde decidimos quiénes somos y nos preparamos para el futuro. Excelente. Javiera dice que los adultos se comparan con los adolescentes porque siempre recargan lo que ellos vieron, hicieron y estudiaron, cuando no se dan cuenta que es otra época y somos distintos y pasan por distintas cosas. Dice acá, y pasan por distintas cosas las cuales ellos no entienden y no les toman importancia. Entonces, dice también Canela, también es una etapa donde nos formamos nuestra personalidad y nuestras inseguridades. Clarisa, porque en el momento en que estamos entre niño y adulto, entonces es el momento de disfrutar cosas que los adultos no pueden y los niños tampoco. Entonces es una etapa difícil, y ahí con toda esta actividad y muy, muy excelentes interpretaciones que me acaban de dar ustedes sobre este video, es lo que le sucede a nuestro protagonista del Guardián entre el Centeno. ¿Ya? Para partir este análisis, entonces, vamos a hablar sobre el autor del libro, ¿ya? Vamos a hablar sobre el autor de este libro, que es ¿cierto? Jeremy David Salinger, ¿ya? Que es el autor de este libro. Fue un escritor estadounidense conocido principalmente por su novela El Guardián entre el Centeno, y que se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense. Por lo tanto, esta es una nueva literatura que se fue forjando, que es nuestra literatura juvenil, y que hoy podemos ver sagas, ¿cierto? En este caso bestseller, como Bajo la misma estrella, Buscando Alaska, que van a leer también en unos años más, ya, etcétera. Todos los libros juveniles ya empiezan a forjarse, ¿cierto? También en este siglo, ¿cierto? Contemporáneo. Participó en diversas acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas el desembarco de Normandía. Vamos a ver que este autor también participó de la guerra, por lo tanto va a tener también este espíritu y va a poder permitir también crear este particular personaje que es Holger, ¿ya? Entonces, durante su época de combatiente inició la redacción de su obra más conocida, El Guardián entre el Centeno. Hizo otras obras más, pero este fue el particular y que fue también, como dice ahí, por su éxito, fue traducido a diversos idiomas. ¿Ya? Vamos a seguir. ¿De qué se trata el libro? ¿Alguien me puede explicar de qué se trata el libro?
en simples palabras, de lo que haya leído y lo haya entendido. De la vida de un adolescente. Ya, ¿qué más? De Los un adolescente pensamientos, que lo los echan de su problemas que se escuela y presentan. Muy bien, pero más específico, hablemos del personaje. Démosle nombre a este personaje y qué le pasó. ¿Cómo se llamaba el personaje? Holden. Golden. Ya, ya, ¿y qué le pasó? Holden. ¿Y qué le pasó? Tenía Lo expulsaron de depresión. la escuela. Ya, espérenme aquí. Ya, vamos a levantar la mano porque se me ahí entrelazan los audios. Ya, vamos a leer primero a Martín y después vamos con Clarisa. Ya, Martín dice, Holden murió su hermanito y se siente incapaz de amar de nuevo a raíz de eso. Ya, también va a ser algo significativo la muerte del hermano. Se vuelve melancólico y arrogante. Ya, Clarisa, dígame. Golden lo echan de la escuela y es depresivo, entonces tiene problemas conflictivos en la escuela. Ya, y eso va a desatar que es cierto sus padres tengan una postura de él, que no lo comprendan, cierto que sea una persona rebelde. Ya. Como dice ahí entonces, Holden Caulfield es un joven de 18 años que vive en California y que tiene una personalidad rebelde y negativa frente al mundo, quien considera como farsante. El chico, farsante al mismo mundo en que vive. El chico asiste a un internado en Pensilvania donde cree que sus compañeros son falsos y donde tiene malas calificaciones. Durante un descanso decide salir temprano de su escuela e ir a Nueva York hasta que sus padres se enteren que será expulsado. El libro retrata sus experiencias en la ciudad tratando de encontrar algo que hacer. ¿Ya? Y con esto va a derivar todos estos temas existenciales que vamos a interpretar a continuación. Ya. Profe, ¿y no Sí, vivía en 16, Nueva York? Claro, ahí está. Sí, es que tiene varias interpretaciones, pero vamos a ponerle ahí, en este caso, que vive en Nueva York. Ya, vamos a hablar sobre los personajes. ¿Alguien me puede decir cómo es Holden, en este caso, su personalidad como personaje? ¿Cómo será este personaje? ¿Depresivo? ¿O quién será? Ya, ¿qué más? Javiera, dígame. Que es un tipo inadaptado igual, que tiene un carácter rebelde y una actitud depresiva, pero mala persona no es. Pero a pesar de la muerte de su hermano y todo eso, hace que igual haya cambiado por lo que ha vivido y por lo que seguía viviendo. Súper bien. Sebastián dice por acá, es rebelde y depresivo. En este caso, Luz, sí, esto es cierto que es un antisocial también, en este caso asocial, que no se involucra con la sociedad que está en ese momento, es ingenuo, sí, muchas veces, ya por las situaciones que le pasan. Entonces, es el narrador y protagonista del Guardián entre el Centeno. Holden es el hijo de una familia rica, pero lleno de inquietudes existenciales. ¿Quién será Ali o allí? Era una amiga con la que siempre iba al teatro. Ya, aquí. Tengo dos que levantan la mano. Vamos con Sofía y después con Javiera. Ya. Vamos, Sofía. Dígame. Sofía Millancoy. Desactive su audio. Ya. ¿Sí puede o no? ¿Puede desactivar su audio, Sofía? No. Se desactiva. O escríbamelo por el chat, porque como que se activa y se desactiva su audio. Vamos con Matías. Ya, por aquí dice Sofía, era el hermano menor, súper bien. Ya,
Ivania dice aquí el profe de historia le acaricia la frente como acto homosexual. Ya. Murió por leucemia. Muy bien, Sofía también. ¿Qué dice Matías Castillo? Murió hace un año por leucemia, como dicen. Y era muy Ya, apegado. súper bien. Catalina, ¿quieres agregar algo más? Sí, que su madre quedó un poco resentida después de la muerte de su hermano menor y él guarda el guante que era de él de béisbol, si no me equivoco, que Ya, él lo tenía y tenía puros poemas en el guante y él siempre lo lleva con él, esas cosas. súper bien. Excelente. Vamos a ver entonces. El hermano menor de Holland, que murió por leucemia. Cuando Ali murió, cierto joven perdió su capacidad de amar de verdad, en este caso sin miedo. Algo le quedó ahí marcado para toda la vida, la muerte de su hermano, que para él reflejaba, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? En este caso, algo ahí marcó su vida, como le dije, sobre este personaje. Por lo tanto, es importante también que por ahí las preguntas de la prueba aluden a este personaje. Ya. ¿Quién es Vivi ahí que está? Abreviado. ¿Quién es este personaje? Ya, Sofía Villancoy me dice por acá, es el hermano mayor que trabajaba como escritor en Hollywood, el hermano mayor. Muy bien, Catalina Aguilar. ¿Ya? El hermano de Holden es el hermano mayor, que es escritor, es el autor preferido del protagonista. Ya. Florencia me dice por acá, donde hablábamos de Holden si que era inocente o ingenuo. Florencia me dice, igual no era tan ingenuo porque pidió que le llevaran una prostituta a su cuarto, sabía que las cosas que hacía igual aparte, al igual que a veces se comportaba como un adulto, pero a la vez como un niño. Y ahí vemos esta dicotomía, es decir, esta idea de la adolescencia entre el paso de niño y adolescente, y es lo que están viviendo ustedes, cuando a veces tienen cambios de humor, cuando a veces se ponen rebeldes, cuando a veces son incomprendidos, y es lo mismo que está pasando en la adolescente. ¿Ya? Ya. Ya, no se preocupe, por ahí están diciendo que era Ivania, pero era en este caso otro alumno, no se preocupe. Ya, y vamos con el último personaje. ¿Quién será ella? La hermana menor. Ya, muy bien. Agreguémosle un poquito más. Holden la considera una persona muy especial para él. Ya, ¿por qué? Una vez cuando fue al Porque son muy carrusel, apegados. Espere. Ya. ¿Quién me estaba hablando primero y después vamos con Clarisa? Dígame quién. Ya era especial para... Eran muy apegados. Muchas veces se visitaban y se contaban las Ah, cosas. ya, muy bien. Era con Pero quien de verdad se la- sentía feliz. Ya, súper bien, ya. Súper bien, Por ser entonces, hermana menor, siempre tenían esa conexión. Ella era pelirroja y cariñosa según las descripciones que él daba. súper bien. Eso también va a ser importante hablar de los personajes porque es parte de, ¿cómo se llama? Unas preguntas de prueba que puse ahí de completación, así que hay que acordarse de los personajes también. Entonces, Pie, entonces, era hermana menor de Holland, quien reflejaba la vida alegre, inocente y sin preocupaciones que el protagonista anhelaba también resguardar. Y ahí tenemos los otros personajes, como el señor Spencer, Jay Warner, Sally Hayes, el señor Antolini, los padres y entre otros. Ya. Recuerden que el chat es solamente para la clase, y si me están distrayendo ahí con color, colocando monito, entonces al final después obtienen malas notas. ¿Ya? Así que no se distraigan con eso. Pasando de los personajes, nos vamos a los espacios, que son fundamentales cuando un autor crea la historia, ¿ya? Porque él, a través del espacio tanto físico, concreto, que los nombran ahí, ¿cierto? Vamos también a desarrollar una parte psicológica, ¿ya? El libro se basa en esta transición del colegio y que es como un vagabundo también en la ciudad donde vive esa experiencia, y con esa experiencia el personaje va forjando su identidad, ya va otorgando con su experiencia donde está, por ejemplo, con la prostituta y después va a cierto lugar, está en el colegio, entonces con eso otorga
un valor en él, un aprendizaje que va a hacer que al final del libro, ¿cierto?, tengamos otro personaje. Entonces, el físico, parte de Pencil en este caso, llega a Nueva York. La mayoría de los lugares descritos, ya, ahí en el relato, se encuentran en nuestra ciudad, por donde Holden deambula durante un día completo hasta terminar en su casa. Ya. Por acá tengo. Después el psicológico. Con todos los lugares que nos nombran, por todos los lugares que pasa, el personaje nos ayuda a nosotros a formarnos una interpretación psicológica, emotiva, sensorial de la historia que se nos está dando. ¿Ya? Por lo tanto, este viaje por estos lugares de la ciudad es un viaje a ninguna parte, pues no sabe exactamente lo que quiere hacer, que se convierte en una confesión al fin, en este caso la historia contada en un testimonio de la depresión que provoca en el protagonista el mundo que le rodea, al que es incapaz de adaptarse. Entonces, esta idea de que va por toda la ciudad sin rumbo ayuda a que este aspecto psicológico del libro se entienda como un viaje a ninguna parte. Ojo ahí, vaya tomando apuntes. Acuérdense que los apuntes los voy a subir al terminar la clase. El estilo literario. Hay que preguntarse también cómo el autor creó este libro muy particular e interesante de leer, ¿ya? Primero, que es narrada en primera persona, por eso a nosotros nos capta más la atención, porque es como que el protagonista nos está contando su propia historia, en un lenguaje directo y propio de un adolescente, con cierta educación e ingenuo, pero se escandalizó muchas veces en la época por el uso del que muchas veces las intervenciones eran un lenguaje vulgar al incluir malas palabras y referentes muy directos al alcohol, al cigarrillo y al sexo. Es una narración lineal con muy pocos saltos hacia el pasado, pero con unas frases interesantes y en general cargada de muchos simbolismos, comenzando con el título escogido de la obra que vamos a analizar a continuación, porque se llama El guardián entre el centeno, que solo se explica al final y que aún así admite diversas interpretaciones a lo largo de todos los años donde se está leyendo y releyendo este libro. De hecho, la traducción inicial del nombre de la novela en español fue El cazador oculto. Se trata de una novela corta, ideal para leer incluso en su idioma original, como recurso para practicar también el inglés. ¿Ya? Vamos a escuchar la siguiente frase. Si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando van entre el centeno. Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. Miles de niños y están solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Solo yo. Estoy al borde del precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan en él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Yo sería el guardián. Muy bien, entonces. Entonces vamos a analizar primero la palabra centeno. ¿Alguien sabe lo que es centeno? Es un tipo de cereal. Ya. ¿Qué tendrá que ver en esta idea del centeno? En esta idea del título y la interpretación. Que no se ven, Se podría logran decir ver. de que se podría Ya, decir dígame. que se imagina. Se No, podría aquí no decir se que él puede se ver. imagina en el campo, en un sembrado de centeno, Ya, y donde el cuidando a los. centeno. ¿Qué pasa con el crecimiento del centeno? ¿Tiene una altura mayor que los niños o no? Sí. Promedio, ya, entonces se supone que si tiene un crecimiento, vamos a anotar aquí el significado que yo lo anoté ahí, planta gramínea anual parecida al trigo, del tallo delgado y flexible, hoja estrecha. Es como el trigo, como decían por ahí. Entonces tiene un crecimiento que sobrepasa muchas veces el porte, en este caso la estatura inicial de un pequeño, por lo tanto, por eso ahí se simboliza esta idea de perderse por este campo amplio, donde que algún momento va a existir un vacío y que él los quiere proteger. Vamos analizando. Si un cuerpo encuentra otro cuerpo cuando van entre el centeno, ¿qué querrá decir? ¿Cuerpo con otro cuerpo que van entre el centeno?
Cuando él encuentra a los niños, Ya, ¿y cómo están estos niños? entre medio de esta planta, o sea, este tipo de cereal, por así decirlo, y como no se pueden ver, Ya. él está ahí para protegerlos. Ya. Muchas veces dice ahí, me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno, miles de niños, y están solos. Quiero decir que no hay nadie vigilándolos. Eso hablamos de que no hay protección. Oye, y si nos vamos a las noticias actuales, ¿qué le pasó a este niño de 12 años que fue caminando con su perrito? ¿Alguien vio esa noticia? Lo atropellaron. No. No, lo mataron. Lo mataron. Lo atropellaron. No, lo atropellaron, pues Clarisa. ¿Qué le pasó al niño que iba de 12 años? Este niño que fue, que salió a la- Eran gays los dos. y lo violaron y lo asesinaron. Probablemente porque le encontraron con heridas cortocausantes. Ya, y nos vimos entonces este niño de Soledad. Alude también este personaje, esta autora, a esa realidad, cuando muchas veces las padres piensan que porque tienen cierta edad, los niños se pueden permitir, ¿cierto?, estar solos, tener un poquito de autonomía, pero ahora con la realidad en que vivimos, es muy difícil, muy difícil. Entonces, también hablamos sobre esta historia sobre el guardián entre el centeno. Entonces, soy al borde de un precipicio. Consiste en evitar que estos niños caigan en él. ¿Ya? En cual empiezan a correr sin mirar a dónde van. Yo salgo donde esté y los cojo, los tomo, los protejo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Yo sería el guardián entre el centeno. Entonces, ¿qué anhela tener este personaje? ¿Qué piensa? Entonces, ¿qué anhela tener este personaje que él no posee en ese momento? No posee en ese momento. Proteger a las personas que están así como al borde de caerse o de derrumbarse, por así decirlo. Ya, pero ¿qué no tiene el personaje en ese momento cuando anhela ser este protagonista? Protección. Protección y Ya. apoyo. ¿Y qué más? Apoyo. ¿Qué piensan que no tiene el personaje? Que carece de eso y anhela de los niños. Compañía. ¿Y qué más? Felicidad. Vamos, se sabe. ¿Ya? ¿Y qué más? Amor. Sí, amor, ya. Pero, ¿qué tienen ¿Libertad? los niños que no tienen? No. Ya, pero es que él tiene libertad porque está grande. No, hay algo que tienen los niños que él anhela. Inocencia. Inocencia, muy bien, pregunta de prueba, que no se les olvide ahora cuando vayan a desarrollar la pregunta de desarrollo. Inocencia, eso es lo que no tiene el personaje. Por eso quiero ser este guardián, porque como él no lo tiene y él lo anhela, él quiere que los niños lo mantengan siempre. Por eso quiere ser este protector del centeno. Muy bien, lo más es que no se puede salvar a sí mismo. Excelente. Todo lo que dijimos ahora se recuerdan para la prueba, porque es pregunta de prueba. Ya, vamos a seguir. No me aparece. Ya. Interpretación. Espérenme. Espérenme. Se me va la... Ya. Interpretación. Vámonos con la parte también de preguntas de desarrollo. Por eso quiero que también tengan estos apuntes para que tengan más palabras para poder explayar su parte del desarrollo de la prueba, que es ahora. Interpretación. El guardián entre el centeno nos cuenta la pérdida de la inocencia, y aquí estaba la respuesta que yo les dije anteriormente, como eje vertebrador de la novela. Como Holden no tiene inocencia, quiere ser este protector de los niños, y ahí aludimos a la interpretación del título de esta obra. Entonces, quiere ser este receptor del centeno, alguien que salva a los niños de caer por un precipicio, ¿ya? Es una metáfora entonces de la vida, de la protección de la inocencia, y que siempre se debe proteger. Por eso hay un boom ahora de la protección de la infancia por todos estos ciertos homicidios que han sucedido, ¿cierto? Ahora, actualmente, y ahí contrasta con este protector que quiere ser este protagonista. El nombre de Holden también es significativo porque si nos vamos a la traducción inglesa y por donde ha traducido 1000 veces este libro, se lee como esta espera, ¿cierto?
de esta inocencia que algún día él quiere que, de esta quizá infancia que fue muy complicada para él, y que ahora que él va a ser adolescente no la vivió, por lo tanto hay un vacío existencial en él. Por eso ahí caracteriza que él sea una persona que también tenga miedo de lo que digan sus padres si lo pillan, porque va a ser expulsado. Por eso conversa con su hermana menor, por eso también padece, en este caso, la tristeza de la muerte de su hermano, etc. The Catch in the Rye, dice, es una frase pegadiza que adquiere un gran significado en el libro. Es una referencia a Coming Through the Rye, es un poema de Robert Burns y un símbolo, es un autor que crea este poema, y que por ahí la hermana lee este poema, y es un símbolo de los personajes principales que anhelan preservar la esencia de la infancia. Ya, súper bien. Vamos a seguir con la interpretación. Por lo tanto, el protagonista de esta novela es un adolescente que se enfrenta a su transferencia a la vida adulta. A la diferencia de lo habitual en la narrativa juvenil actual, el protagonista y otros personajes que pueblan esta novela no son modelos de lo que podríamos llamar políticamente correcto. Este hecho pone al lector en la necesidad de valorar por sí mismo las acciones del personaje, es decir, vamos a cometer modelo que no, a lo mejor no es a seguir, como es Holden, ¿cierto? Pero los pensamientos de los personajes, evitando que de esta manera engullir el texto sin meditar sobre él. En la novela no nos encontramos con la exposición de una serie de valores que deben creerse con fe ciega, sino problemática de un muchacho en una situación bastante normal que para él se convierte en una verdadera losa existencial, es decir, todo este vacío existencial por todo lo que hablamos anteriormente, por esta pérdida de inocencia. Entonces, terminando con esta exposición, dato curioso. Si alguien sabe que este libro fue inspirador también para ya, 2 crímenes, pero este es el más destacado, que es la muerte, ¿cierto? Ya, en este caso de John Lennon, dice que el libro es Hechos Violentos, siendo el más conocido el asesinato de John Lennon realizado por Mark David Chase, un seguidor del ex Beatle, quien tiene consigo el libro al momento de dispararle al artista. El hombre había leído El Guardián entre el Centeno por una recomendación en su adolescencia, pero justo a fines de los 70 comenzó a desarrollar varias obsesiones, incluyendo el libro y a John Lennon. Horas antes del asesinato, compró la copia del libro y escribió en él: a Holden Caulfield de Holden Caulfield. Esta es mi declaración, a sabiendas de que sería arrestado. El hombre quería igualar la vida de su protagonista en un estado mental antifalsedad, lo cual eventualmente causó que matara al músico legendario. Súper. Con esto entonces damos por terminado el análisis del libro. ¿Ya?